nos sentimos en comunión fraterna con quienes siguen nuestra celebración a través de los medios electrónicos. Vamos a ofrecer la Santa Misa. Vamos a ofrecer la Santa Misa para nuestros difuntos y nuestros enfermos. Vamos a recordar a Isidro Monroy Maldonado, Luz María Ladrón de Guevara en su primer aniversario, María Jurado Ruiz en su 10º aniversario, María Guadalupe Cincer López, Ángel Caballero López, Joel Daniel Rodríguez Ruiz en su 4º aniversario, a la jovencita Diana Carmen González Camacho, a Víctor Trujillo, y encomendamos también a los padres Rafael Gómez y Julián Fernández de Gaseo en su 10º aniversario. Vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor por un año más de vida de nuestro hermano Alejandro Méndez Luna. Lo felicitamos. Pedimos también por nuestros enfermos. Queremos pedirle a Dios por nuestra hermana María Luisa Cruz Díaz. También pedimos por Willy Ortega, por don Fernando Platas, por Alfonso Miranda y por Rogelio Jarillo. Vamos ahora a guardar un momento de silencio. Cada quien en su corazón va a reconocer sus propios pecados y le va a pedir a Dios que le conceda su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que cuidas de todos con amor paterno, concede que los hombres a quienes diste un mismo origen no solo formen en la paz una sola familia, sino también vivan unidos con un espíritu fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes un caso de inmoralidad tan grande que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre, y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían de estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra todo lo que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con su poder, entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sea una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es de vicio y maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Condúceme, Señor, Señor, por tu camino santo. Que sea los que se acogen a ti, protégenos, que se regocijen
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre del brazo paralizado: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende tu brazo. Él lo extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordamos a nuestros difuntos, encomendamos a nuestros enfermos, celebrando estos sacramentos de la fe. Estas intenciones que nosotros ponemos en las manos de Dios es algo que deriva de algo profundo de nuestra fe. ¿Por qué encomendar a los difuntos? ¿Por qué encomendar a los enfermos? Está de por medio una vida que en este mundo ya se terminó, o otras vidas que en este mundo corren riesgos. Nosotros tenemos presunciones de fe muy precisas en relación con la vida, que se derivan precisamente de los textos que acabamos de escuchar, que reflejan las convicciones de Jesús y de la comunidad cristiana. En el Evangelio encontramos un pasaje muy característico en donde Jesús realiza una curación en día de sábado. Uno diría, ¿cuál es el problema? En aquella época sí había problema, porque el sábado era un día en que se debía descansar. Y en época de Jesús se habían creado una enormidad de reglas para la observancia del sábado, de tal manera que curar a un enfermo a algunos les parecía que había una violación del mandamiento de Dios. Y como Jesús ya había realizado algunas de estas curaciones en día de sábado, entonces los dirigentes, muy celosos de las observancias legales, pues estaban al acecho para ver cómo podían acusar a Jesús. Hermanas, hermanos, Jesús muy bien hubiese podido decir allí en la sinagoga: ¿sabes qué? Espérense un momentito, te atiendo afuera. O también, espérense al día de mañana. Pero vean ustedes qué espíritu anima a Jesús. El amor a la vida, el amor a la salud, el amor a la calidad de vida de las hijas y de los hijos de Dios.
y por consiguiente ahí mismo, en una actitud desafiante, colocó al que tenía el brazo paralizado al centro de la asamblea y luego, dice el Evangelio, que recorrió con la mirada a todos los circunstantes, una actitud de abierto desafío, mostrando pues que esos celos legalistas que ellos tenían es algo que Jesús no compartía. Es bueno observar el sábado, es santo observar el sábado, es una ley que Dios da, pero también en la voluntad de Dios, hermanas y hermanos, hay prioridades y por lo tanto la salud y la vida de los hijos y de las hijas de Dios está por encima de una observancia legal que en sí es buena. Y por eso, hermanas y hermanos, Jesús curó a este hombre que tenía el brazo paralizado y afrontó las consecuencias, porque el Evangelio nos dice que esos dirigentes legalistas se pusieron furiosos y discutían entre sí qué iban a hacer con Jesús. Esto dice San Lucas. Pero en el Evangelio según San Marcos se nos dice que los fariseos y los herodianos decidieron matar a Jesús, para que veamos nosotros hacia dónde llega un legalismo casi siempre hipócrita y disfrazado de religiosidad. Bendito sea Dios que nos mandó a Jesús, que nos salvó de esas apariencias de religiosidad y nos presentó el rostro bueno y misericordioso de Dios, el Dios amigo de la vida, el Dios que quiere una vida buena y una vida digna para sus hijos y para sus hijas y para sus hijos. Ese es el Salvador que Dios nos dio. Por eso creemos en Él. Y por eso, hermanas y hermanos, encomendamos a nuestros enfermos y por eso creemos también en la vida del mundo futuro y encomendamos a nuestros difuntos. En la primera lectura, tomada de un texto de San Pablo a la comunidad cristiana de Corinto, encontramos un pronunciamiento que hace el apóstol sobre algunos problemas de la vida cotidiana de aquella comunidad, sobre todo lo que se refiere pues a la vida matrimonial y a las prácticas de la sexualidad. Resulta que en Corinto había un personaje que se había casado con una esposa de su padre, probablemente ya difunto. En la tradición bíblica, hermanas y hermanos, esto es algo que no se ve nada bien, que se rechaza en modo absoluto. En el libro de Levítico, en el capítulo 18, hay un enlistado de prácticas que tienen que ver con el incesto. Y en este caso, el apóstol San Pablo rechaza esa práctica como incestuosa y pide a los cristianos de Corinto que tomen las medidas adecuadas. Hermanas, hermanos, el apóstol después utiliza un ejemplo muy sencillo, que era los panes de la Pascua, que eran panes sin levadura, para dar a entender cómo la vida de la comunidad cristiana tendría que estar libre pues de esa contaminación. Nosotros sabemos muy bien que cuando la levadura se aplica a la harina y se fabrica pan, es muy fácil que con un poco de humedad ese pan produzca hongos, algo que claramente
hacía que el pan fuera incomible. Entonces el apóstol considera la comunidad como un panásimo de los que se ofrecían en Pascua, que no tenían levadura, que no se contaminaban con la levadura. Y él dice que efectivamente esas conductas de prácticas indebidas en el matrimonio, en la sexualidad, pueden ser una contaminación de la vida comunitaria. Pueden efectivamente introducir malos ejemplos y hay que rechazarlos oportunamente. Enseñanza, pues, orientada a conservar la paz, la buena vida, la calidad de vida, el respeto a la convivencia y al matrimonio. Hermanas y hermanos, enseñanza importante que nosotros podemos recoger en nuestra época. Y recordando a nuestros difuntos, recordando a nuestros enfermos, afirmamos ese valor central que es el valor de la vida. Tenemos esperanza que nuestros difuntos viven para Dios, viven con Dios, están en comunión con Dios. Esa esperanza nos alienta, nos sostiene, nos fortalece espiritualmente en el camino de nuestra vida. Y una manera de vivir con esa esperanza es afirmar la vida. Y nosotros afirmamos la vida cuando nos preocupamos de nuestros enfermos, para que esa enfermedad no destruya su vida. Y también afirmamos la vida cuando cuidamos las costumbres, las formas de vivir que se dan en nuestra comunidad. Que haya el respeto, sobre todo, a la vida matrimonial, a la vida familiar. Ojalá que siguiendo estas enseñanzas apostólicas y el Santo Evangelio, iluminemos nuestra vida y conservemos siempre la fe y la esperanza en el Dios Santo. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba con sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirvan para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Porque una decisión tuya nos dio la vida, tu voluntad la dirige y un mandato tuyo por causa del pecado nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados. Y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, por tu misma voluntad soberana, nos llamas a participar de su gloriosa resurrección. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra nueva diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos: José Pedro Cortés Mancera, Isidro Monroy Maldonado, Luz María Ladrón de Guevara, María Jurado Ruiz, María Guadalupe Sincer López, Ángel Caballero López, Joel Daniel Rodríguez Ruiz, Diana Carmen González Camacho, Víctor Trujillo y las ánimas del purgatorio.
Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, glorifiquemos al Dios bendito, autor de nuestra vida, que nos acompaña en este mundo y nos espera en su casa al final de nuestra peregrinación. Le decimos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ya sabemos cómo nos damos el saludo de la paz en tiempo de pandemia. Cuando yo se los indique a las personas que están en sus hogares, los invitamos a darse un abrazo y un beso de paz. Es algo que se necesita en estos tiempos que corren. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para distribuir la Sagrada Comunión, les recuerdo, primero van a pasar las personas que se encuentran en las bancas del lado izquierdo de ustedes. Y después pasarán las personas que se encuentran en las bancas del lado derecho de ustedes. Harán una sola fila por el pasillo del centro
viendo las marcas en el piso para observar la debida distancia. Los que van a comulgar, acérquense, los que no van a comulgar pueden sentarse.
De pie. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Te encomendamos también, Padre Santo, a tus hijos Rafael Gómez y Julián Fernández de Gaseo, a quienes encomendaste en medio de tu iglesia el ministerio de dispensar a tu pueblo tu palabra y tus sacramentos. Recíbelo, Señor, en la claridad de tu gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan una buena noche, Dios les acompañe.